vulnerables. Hemos invitado al licenciado José Hernández para hablar de este tema de timos notariales. Póngale muchísima atención porque realmente se da muchísimo en nuestro país. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabi. Y es importante hablar del delito de falsedad ideológica, que es el que aplica en este tipo de situaciones. No queremos poner nervioso a nadie, pero es sí un alerta. tema muy importante, hay que estar alertas, porque en cualquier momento usted que es propietario se va a dar cuenta que ya no. Así que es importante, por lo menos, es ser prevenido. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Desarrollar este concepto que le decía al inicio, se trata del delito de falsedad ideológica, que es insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas. Claro, digamos, ahí tenemos un tema que muchas veces se puede prestar para que alguien llegue y elabore un documento para hacer un traspaso y presentar este documento en el Registro Nacional y que el registro haga ese cambio de propietario. En este caso, cuando no es el propietario real el que está haciendo el trámite, ahí estamos en el delito de la falsedad ideológica. Y este delito además se va a unir con uno más, que es el uso de documento falso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la escritura pública, ahí estoy en la primera etapa, que es la falsedad ideológica. Cuando yo ya lo presento en el Registro Nacional, estoy cayendo en el segundo delito, que es usando un documento falso. Y eventualmente, si el traspaso además se hizo por medio de una venta, o sea, alguien apareció vendiendo mi casa y yo no era el propietario, este tercero comprador está cayendo también en otro, siendo víctima de otro delito más. Que estaríamos hablando entonces falsedad ideológica, uso de documento falso y además la posible estafa del tercero comprador. Es importante hablar de la población más vulnerable en este tipo de timos notariales, que según el Ministerio Público son los adultos mayores, porque ya por su edad y todo no realizan movimientos registrales constantemente. Y también los extranjeros que vienen a comprar terrenos acá. Sí, pasa mucho, Fabi, con adultos mayores que compraron quizás una casa con su esposa, con su esposo hace 20, 30 años. Este adulto mayor fallece, queda el cónyuge y nunca hacen los traspasos. ¿Qué sucede? Que hay personas que se dedican a revisar este tipo de informaciones en el Registro Nacional y detectan cuando dicen, mira, esta propiedad tiene 40 años y nadie la ha movido. Y mira, el propietario está fallecido. Entonces ahí presumen ellos que están ante algo muy fácil, que es decir, que ya se murió el propietario hace 40 años, nadie reclamó, nadie hizo ningún trámite y vamos por esta propiedad. Eso le iba a preguntar, que cómo es que se dan cuenta que está sucediendo esto. O sea, hay gente que recibe esa información y la comunica a otras personas. Así es, vea, para todo delito siempre hay alguien que está atrás de esto. Es decir, siempre va a haber alguien revisando la información de uno, la información financiera, recordemos incluso los delitos a nivel bancario. Y a nivel registral es exactamente lo mismo. Hay personas, hay bandas dedicadas a esto y lamentablemente se unen con profesionales porque o sea, solamente el delincuente no lo puede hacer. Necesitan de un abogado, necesitan del notario público para tener estos documentos y presentarlos al registro. ¿Y qué sucede? Haciendo esto dejan a las personas sin casa. Esa señora, esa abuelita que en este momento podría ser que no se ha dado cuenta y hace años ya no es propietaria. Entonces, la recomendación siempre va a ser revisen su información registral y si había la necesidad de hacer un proceso sucesorio, háganlo, no lo dejen para después. Y de ahí viene mi otra pregunta, porque hay un caso bastante conocido que se dio en agosto del año anterior, donde un señor, un padre, fallece, queda como albacea uno de sus hijos, está su esposa, viuda, ese hijo fallece y nadie le da seguimiento al trámite para volver a abrir el proceso sucesorio y que haya un nuevo albacea. Y eso fue lo que sucedió, le terminaron robando la casa a esta señora. Sí, recordemos que el proceso sucesorio, para que todo el mundo nos entendamos, es el proceso que hay que hacer para transmitir un bien o para traspasar un bien cuando hay el propietario está fallecido. Entonces, este tipo de trámite puede ser notarialmente o puede ser por medio del Poder Judicial. ¿Qué sucedió acá? Precisamente lo que acabamos de decir. Pasaron unos años, 20, 30 años, y nadie se preocupó por terminar el trámite de traspasar ese bien.
Llegaron estas personas, se dieron cuenta y resulta ser que en un momento se encontraron a gente tomándole fotos a la casa porque diciendo que estaban interesados en comprarla. Es decir, ya había alguien vendiendo esa propiedad que no le pertenecía. Y hasta en ese momento se dan cuenta e inician todos los trámites, pero ahora sí, hay que inmovilizar la finca. ¿Por qué? Porque ya había sido traspasada. Hay que ir a hacer un trámite al juzgado, digamos, en materia penal y además en el registro nacional. Imagínese usted que usted está sentado en su casa, en la cochera, tranquilamente, y de repente ve a una gente tomándole fotos a la casa. Usted pregunta, ¿qué pasó? Ah, es que la estamos comprando, porque ya la casa no es mía. Entonces, en ese momento hay que correr. Por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado y estar pendientes. Un trámite de un sucesorio es muy importante. Si había un albacea y ya falleció, entonces hay que abrir el sucesorio judicial para designar un nuevo y albacea. designar un nuevo albacea. Que puede ser igual cualquiera de los familiares. Puede ser por ponerle cualquier de ejemplo familiar, ese caso. Correcto. ¿Qué pasa? Exacto, si fallece y nadie lo actualiza, es todavía más propenso a que se den este tipo de timos. Recordemos que el tema con el albacea es que yo, como propietario en vida, yo designo a la persona que va a tener ese cargo. Entonces yo digo, ¿a quién le vamos a repartir? ¿Cómo se va a repartir mi herencia, lo que yo estoy dejando, mi legado? ¿Y quién va a ser el encargado de hacer esa distribución de los bienes? Ahora, si esa persona fallece, eventualmente van a tener que nombrar a otro. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no simplemente podemos dejar las cosas así, porque van a pasar este tipo de situaciones donde te das cuenta, te robaron la casa. El Código Penal sí establece penas precisamente para este tipo de delitos, ¿verdad? Sí, claro. Ahí, como le decía, podríamos estar en 3 delitos diferentes, que era ¿cómo se llama? La falsedad ideológica, el uso de documento falso y posiblemente hasta una estafa. Es decir, y hay un conjunto de delitos adicionales, Fabi, que podría ser que si se determina que había una banda, también hay delitos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una persona actuando, sino que ya había un conjunto de personas. Entonces, podrían haber penas diversas, de 6 hasta 12 años eventualmente. Y lo importante también, licenciado, la comunicación con el notario que está a cargo del caso, ¿verdad? Porque en este que comentábamos de agosto del año pasado, lo que la familia alega es que el notario nunca les informó que habían audiencias, nunca les informó que el proceso se había reabierto. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya el bien no estaba a nombre de ellos. Sí, y hay un tema un poco también, yo leí el reportaje, y ahí lo preocupante es que incluso dentro de la misma familia hay varios abogados. Entonces, no digo que eso sea la causa, ¿verdad?, principal, pero como dicen, en casa de herrero, cuchillo y palo. Claro. Es importante, sobre todo, si hay un proceso sucesorio donde se sabe que se van a repartir bienes, todos los interesados tienen que estar muy atentos. No es simplemente que me vayan avisando, no, es que yo tengo, o sea, el cliente tiene que ser un cliente activo, saber qué está sucediendo. Si es judicial, ahora hay una facilidad muy importante. El Poder Judicial en este momento le otorga a todas las personas lo que se llama una clave de acceso a gestión en línea. ¿Esto qué es? Que todas las personas pueden revisar los expedientes judiciales desde la comodidad de su hogar. Simplemente se digita el usuario, que es la cédula de cada persona, la clave que te da la corte, y usted tiene acceso a revisar lo que está sucediendo en un proceso judicial. Entonces, ya casi que no es una excusa que usted descuide sus procesos judiciales, y lo digo de manera general. Puede ser un proceso penal, un proceso de tránsito, un proceso de cobro judicial, una quiebra, un proceso concursal, el sucesorio. Es decir, las personas hoy en día tienen esa posibilidad de meterse al Poder Judicial y revisar el expediente y saber qué es todo lo que está sucediendo. Y hablando de herramientas, leí que el registro ofrece un servicio que se denomina alerta registral. Cuesta aproximadamente $15 al año y mediante correo electrónico le están notificando a usted sobre movimientos registrales. Vieras qué interesante. Yo ya con varios clientes hemos pagado esta herramienta y es muy efectiva. Cualquier
movimiento que entre, cualquier anotación que entre sobre la finca, o incluso puede ser sobre, bueno, otros bienes, inmediatamente te llega un correo donde te mencionan, acaba de entrar un documento con el tomo tal, con el asiento tal, del notario tal. O sea, si realmente es una alerta, o sea, sí funciona mucho. Hay personas que lo toman, clientes que yo tengo que lo toman, y normalmente son clientes que se van fuera del país. Cuando usted tiene propiedades y usted no va a estar en Costa Rica, y usted toma este tipo de herramientas que son muy útiles, usted puede estar donde esté y le va a llegar ese mensaje diciendo, acaba de entrar un documento sobre su propiedad. Bueno, qué bueno que existen estas herramientas. Ojalá las personas que tengan propiedades y las queramos cuidar y demás, podamos hacer uso de ellas y después no llevarnos ningún susto por esos timos notariales. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Vamos a seguir con nuestra compañera Paula. Adelante. Gracias, Fabi. Y sí, bueno, vamos a hablar de un tema porque ya el lunes la mayoría de estudiantes entra a clases y más de una mamá está corriendo para ver cómo hace un nudo con la platita y que le alcance para comprar toda la lista de útiles escolares. Señora o señor que nos está viendo en la casa, si usted ve a su hija corriendo porque su nieto entra a clases y no le alcanza la plata y